Genial, pues si te parece, vamos directamente al lío. ¿Qué te parece si comenzamos por el origen de las ideas? Ay, me encanta porque es un tema que me atraviesa mucho. Me encantaría después que me contaras cómo nacen las ideas de tus libros, todo. Yo quizás te puedo empezar contando un poquito de mi experiencia. Bueno, yo publiqué 2 libros de no ficción. Entonces, claro, ¿dónde nacieron esas ideas? El primer libro, una historia personal, una historia familiar. Mi tío falleció en el accidente de los Andes en 1972. Quizás muchos hayan visto la película en Netflix. Y bueno, y a mí la idea, digamos, surgió por un familiar mío que me dijo, bueno, ¿por qué no exploramos la posibilidad de contar nuestra propia historia? Hubo un sinfín de libros, un sinfín de documentales, de películas sobre el tema, pero faltaba la visión de los que no habían vuelto. Entonces, digamos, como que ella depositó esa idea en mí y yo decidí, bueno, quiero desarrollar esto, me interesó. Segundo libro también de no ficción, y y también fue como un poco conversando con una familia que sentía la necesidad de contar su historia familiar. Pero después ya me fui amigando un poquito más, eso me ayudó a mí a, amigarme con la idea de animarme a ficcionar un poco. Entonces, empecé a investigar sobre el mundo de la autorreferencia, de la autoficción, donde vos lo que haces es de repente tomar una inspiración de tu vida personal y lo ficcionás ya con un poquito más quién sos como autora, como persona que vive en el mundo, pero como creativa, como autora. Entonces, nada, ese cambio fue súper interesante en mi escritura, y que paso a paso yo pude ir animándome desde una idea que surgía tipo puramente en lo personal, a una idea donde fui animándome ya más que poco a poco a meter mi propio universo creativo, ¿no? Con las obras es un poco así, no sé, contame tú cómo te pasó con tus obras. ¿De dónde sacaste las ideas? Qué interesante con pasar, ¿no? De esa no ficción a la fact fiction, ¿no? Que se llama, que es, bueno, es una ficción un poco con hechos. Yo la verdad que no tengo ninguna obra que se pueda considerar como fact fiction como tal. Las que son ficción, pero tienen mucho de, mucho de mí, ¿no? Mucho de la autora. Fíjate que hace poco le escuchaba decir a Elizabeth Benavent, que me hizo muchísima gracia, dice: "Es que a las autoras o autores de thriller no se les pregunta si han vivido eso". Y me hizo mucha gracia porque efectivamente cuando publiqué, el thriller, mi primer thriller, El lado oscuro del cazador, nadie me preguntó: "Oye, ¿lo que pones ahí ¿lo has experimentado?". No. En cambio, cuando publico romance, pues lo primero que te preguntan es: "Ay, ¿y esto te ha pasado a ti?", ¿no? Es como, a ver, no, las escritoras somos escritoras y somos creadoras y sabemos, crear ficciones que parecen reales, pero siempre hay una una pequeña parte, un ingrediente que es, ficción y que, es real, ¿no? Es como está de alguna manera modificado para encajar en la obra. Respecto a cómo vienen las ideas a mí, para mí es un proceso, que puede parecer, bastante mágico, si queremos Mm, llamarle así, pero la realidad es que es un sistema muy, muy lógico, o sea, muy mm, muy natural. Por ejemplo, algunas de mis novelas, pues, para mí primero vienen ideas sueltas, ¿no? Es como esta llamada de la idea. Y las ideas, que esto es algo que yo les explico a todas mis alumnas, mm, las ideas si no las coges tú, las coge otras. Entonces, una idea que se te viene a la cabeza o a la mente y tú no la notas en algún lado, porque tú crees que con tu maravillosa mente te vas a acordar, esa idea se va y se la lleva otra creativa, otro artista. Igual no para un libro, para una canción, para una cosa, porque así funciona la magia de la creatividad. Entonces, en mi caso, pues son ideas sueltas, a veces llegan de una canción, llegan de un paisaje, de un cuadro. Fíjate que, por ejemplo, Mil veranos contigo es una novela que llega a mí, en una escena que yo viví.
muy Qué intensa en el aeropuerto de Fuerteventura. Y luego esa escena la transformé en el libro, pero primero me lindo. pasó a mí, fue como una historia de estas de amor de los aeropuertos, ¿no? También te digo, yo en esa época solía idealizarlo todo y romantizarlo todo, pero Pero fue es muy útil eso. para narrar. Es muy útil para narrar cuando uno tiene o porque hablan poco también del universo, ¿no? Que tenés en la cabeza y lo que proyectás ahí, porque le das como cierta libertad, ¿no? Y también hace que los libros, bueno, esto ya me van a funar cuando vean la grabación las lectoras de romántica, pero no nos engañemos, el género romántico sigue teniendo muchos ápices tóxicos. Mm, Entonces, el hecho de tú también romantizar ciertas cosas te facilita la labor de escribir ciertas escenas que, por ejemplo, a día de hoy yo no escribiría bajo ningún concepto, dado mi crecimiento personal o mi imagen como marca. Bueno, ya hablaremos claro. también de esto. Y me costaría mucho entrar. Claro, ¿qué pasa? Que si todo es tan, si todo es moralina, entonces pierde la gracia el libro. Entonces, bueno, sin Total. desviarme del tema, y ya No, pero me parece súper interesante porque hay algo que enseñan en las grandes escuelas de escritura. Yo estudié años en la Escuela de Escritores en Madrid, mucha insistencia en evitar el cliché, en no ir por, ¿no? No solo en la forma de narrar, sino en la historia en sí misma, ¿no? Lo que le sucede a los personajes, la vida que uno les da. Y muchas veces hacíamos el ejercicio de pensar, bueno, ok, esta idea que tú tenés, pensá como si fueses el personaje, encárnalo. ¿Realmente lo harías así? Desde una forma extraña de agarrar una taza de café, ¿no? Hasta inconsistencias de, bueno, no sé, el paraguas en primavera. O sea, realmente uno tiene que intentar evitar esas cosas, ¿no? Tal cual. De hecho, fíjate, ahora que mencionas esto, respecto a la creación del personaje, yo tengo mi propia metodología. Yo sé que Mm. en las escuelas enseñan muchas metodologías para la creación de personajes redondos y yo hasta entonces seguía algunas de esas prácticas, cada una, bueno, pues según la novela, pues una u otra, ¿no? Una otra técnica Mm. hasta que escribí, empecé el proceso de documentación de la biología salvajes y empecé a leer un montón de libros sobre la creación de obras, ¿no? De cómo, pero obras de teatro, de artistas, de cine, cómo un actor se mete en el personaje y empecé a entender otra forma de conectar con el personaje que no tiene nada que ver totalmente fuera de la literatura y creé, bueno, me inventé una metodología, que es la que enseño en mi escuela, de cómo Interesante. crear al personaje. Y esa es la Mm. que he venido creando, por ejemplo, pues todas mis obras siguientes, El despertar de la libélula, La biología salvajes, todos estos libros ya han sido No. creados con esta metodología. Son personajes, em, redondos que al final, bueno, me preguntaba sobre, el origen de las ideas. Pues, el origen de las ideas pasa también por esa investigación, ese, darle forma a los personajes. Recuerdo que El lado oscuro del cazador, la primera escena, se me vino a la mente de un cuadro que estaba yo observando en el museo, que era una chica sentada en un vagón de tren y así, da comienzo la historia. Lo que pasa que luego Wow. ese iba a ser el primer capítulo y al final luego fue el segundo. Es la Okay. escena que abre el segundo capítulo, pero era el inicio, ¿no?, del libro. Ay, amo estas historias, me fascinan, porque muchas veces los autores hablan de cómo les caen las ideas, y para uno que está de repente aprendiendo, uno que está tratando de descifrar cómo pasar esas ideas al piso, esa frase le queda como muy lejana, pero la realidad es que es tal cual como decís tú, es tan importante alimentar la creatividad para que esas ideas sucedan. O sea, no es magia que a uno le cae esa idea o que uno es capaz de ver un cuadro y ahí ver una obra, proyectar eso, ¿no? Entonces uno tiene que realmente alimentar, ir, ver, observar distinto, leer mucho, investigar, tal cual, ir al museo, detenerte en los cuadros, ver qué viene. Realmente uno, quizás en el momento, no se da cuenta el efecto que está teniendo para su ser creativo, pero en el momento que esas ideas
vienen, le caen, como a veces amo la expresión, me cayó la idea, porque a veces se siente así, tal cual, es como ¡ping! Pero claro, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. A todo el mundo se le cruzan las señales. Todo el mundo Es es así como fruto de estar atento, atento. de tener Ah, la atención puesta en de observar el mundo, y la de curiosidad. observar, la Para mí la curiosidad es curiosidad. tan importante también. El libro que estoy escribiendo ahora es una novela ya muy de ficción. Y fue un sueño que tuve. Fue tan vívido lo que estaba sucediendo. Y al día de hoy es como que no le puedo poner así el dedo a de dónde realmente vino, la idea, pero yo me desperté y recuerdo perfectamente como como haber sentido lo que sentía ese personaje. Entonces, cuando me senté a crear el personaje, a escribir quién era, a escribir su nombre, todo fluía de una manera tan espectacular. Y yo creo que yo no sé exactamente a qué se lo puedo atribuir, pero sí sé que para mí casi como un checklist, una de las tareas que tengo todos los días es alimentar mi curiosidad, observar las pequeñas cosas, las personas que tengo al lado del semáforo, las personas con las que me cruzo, el piso donde voy todos los días, ¿qué tiene distinto? Como realmente es tan importante eso para que nazcan ideas y están al alcance, porque a veces uno piensa, bueno, tengo que ir al curso, esto me tiene que salir plata. Realmente está en uno desarrollar eso y concentrarse un poco, ¿no? En crear su propio banco de imaginación para que esas ideas caigan. Y luego también darle forma, ¿no?, a esas ideas, es decir, que no se queden en ideas, porque no todas las ideas funcionan, sino hacer un trabajo de investigación. Yo, por ejemplo, trabajo con lo que yo llamo el mapa del éxito, que es como una herramienta que es con la que trabajamos tanto mis alumnas como yo, es tener todo en un mismo lugar, ¿sí? No sé si a ti te pasa, pero la mayoría de escritoras cuando comenzamos, pues tenemos en una carpeta las fichas de personaje, en otra la investigación, en otra notas, no sé qué, o sea, un lío. Entonces, cuando yo empecé a profesionalizar mi trabajo, ¿no? Que escribía 3 libros por año, pues dije: "Esto yo tengo que optimizarlo", y creé el mapa del éxito, que es una herramienta en la que está todo, fichas de personaje, investigación, notas, y todo sincronizado, pues, en el móvil, que es lo que siempre llevas encima, con el ordenador, es todo automático, o sea, es una fantasía. Entonces, esas ideas hay que investigarlas, ver cuál pueden funcionar, y a partir de ahí trasladarlas al mapa del éxito. Y una vez que tenemos como una mínima estructura, ¿vale? Y eso también yo sé que a mucha gente le va a chirriar, da igual si eres de brújula o de mapa, de verdad, esta tontería yo no sé quién se la inventó, da igual, porque cuando tú empiezas a escribir una historia con intención ya no de ser comercial, sino de conectar con el lector, tú como mínimo es esencial que sepas desde dónde partes y hacia dónde vas. O sea, si tú no sabes esto, olvídate de escribir una historia que conecte, que emocione, que enganche y que realmente guste, ¿no? Que es al final, ahora, si tú escribes para ti o escribes por amor al arte, nunca mejor dicho, bueno, pero es que esa gente que dice que escribe por amor al arte, luego las ves ahí en Sapsa quejándose de que no tienen lectores o de que sus obras no se leen. Entonces, es súper importante tener al menos esta estructura básica, ¿no? Que es un poco lo que yo, obligo a hacer a cualquier persona con la que trabajo, en la escuela, es el mapa del éxito. Eso es lo primero. No necesitas entrar a la escuela para eso, no necesitas tener el mapa del éxito, no pretendo hacer un pitch comercial ahora mismo, entre otras cosas, porque afortunadamente, yo no voy cazando mariposas, yo he creado un jardín y las mariposas vienen a mí. Mi vida. Entonces, lo que digo es que tú, en tu cuadernito, en tu ficha, en un Word, simplemente con que tú sepas esto, ya estaría, ya es suficiente. Es decir, saber desde dónde partes y hacia dónde vas. Y con Total. esto ya luego puedes dar rienda suelta a tu imaginación. Y un poco este, pues es el proceso que yo sigo en la creación de ideas, que se transforman en libros y que son libros que conectan, que emocionan, libros leídos, libros que en Amazon tienen más de 1000 valoraciones. Libros que han sido bestseller y publicados con sellos súper comerciales del grupo Penguin Random House. Y esto, como digo, pasa por tener esa planificación y un calendario, un calendario. Yo, por ejemplo,
y te lo cuento así un poco por cerrar ya este tema del origen, yo sigo un calendario diario en el que cada día yo marco el número de palabras que escribo. Entonces, cada día Guau. yo tengo ese control. Sin ese calendario es mi guía. Y cada Mm, mañana yo me pongo una hora de deep work, que para quien no sepa qué es esto del deep work o quiera profundizar más, en mi Savsa hay varias piezas que se le dedica mm, únicamente a esto del deep work. Cada día porque esto es lo que me permite ser creativa, mm. productiva y eficaz. Sí, y llegar a escribir ese libro. ¿Cuántas personas no dicen? Te digo, viene gente que me contacta y dice: "María, quiero que tengo un libro", y le digo: "¿Dónde está? ¡Qué bueno!". Me dicen: "Está acá, está acá". Claro, pero entonces al final no es un libro, el libro tiene que bajar. Entonces, soy, o sea, apoyo 1000% lo que estás diciendo. Para mí una mínima estructura es importante, y uno de los ejercicios que a mí me encanta hacer con quien quiera que esté tratando de encarar, escribir ese libro, bajar esas ideas, es tal cual lo que tú decís, empezar a escribir el principio y al final. Mm. El medio lo vamos viendo, pero es importantísimo tener ese punto de partida, ese Incluso, punto de fíjate, llegada para perdona que que te pueda. interrumpa, incluso no hace falta saber el cierre completo, es decir, la última escena, la última, sino tener una idea, ¿no? Porque, por ejemplo, El despertar de la libélula, que es mi última novela, se me viene a la mente, yo no sabía el final exacto, es decir, yo no sabía qué iba a pasar. Y al final me lo pidieron los personajes y un poco mi Mm, propia vida, ¿no? Porque lo que te sucede o el momento vital que estás transitando también afecta a la obra. claro, claro. Son ejercicios de dirección, pero la obra mientras se está escribiendo siempre obviamente es viva, como te pasó con el cuadro. Era el primer capítulo, bueno, después fue el segundo. Claro, tiene vida propia, como decís, te lo van pidiendo los personajes, tenés que confiar en que en el camino van dándose esas soluciones que de repente en el momento de escribir el manuscrito sentís que te frenan. Pero no, me encanta. Estoy sacando muchos apuntes mentales del te lo estoy diciendo, ¿eh? Yo también, luego tendremos que ver la grabación para tomar nota, porque yo estoy tan centrada en lo que tú dices que no me da tiempo a tomar nota de nada. Fíjate que hablando de esto, es cierto que puede parecer que cuando una escritora o cualquier creativa, no tiene por qué ser escritora, Ujú. cualquier proceso creativo, la creación de una canción, la creación de un proyecto de no ficción o una formación, para todo eso hace falta creatividad. Y todo ese proceso da igual, cuando una lo hace sola, fíjate que era un tema que teníamos marcado, pero Ujú. me viene así, pues, lo sacamos ahora. Cuando una se enfrenta sola a este proceso, se produce un mayor desgaste, porque son muchas decisiones las que hay que tomar, son muchas dudas, ¿verdad? No sé si a ti te pasa de este cliffhanger no me encaja, creo que he abusado mucho de los cliffhanger aquí, este cierre no me encaja, este personaje siento que no es redondo, esta escena siento que me sobra, este, no sé, cómo Mira, en ese sentido soy tan fiel creyente de la co-creación. Para mí la co-creación es tan divina y es tan vital para este tipo de proyectos. A veces uno piensa, no, que escribir un libro es como en las películas, ¿no? Te vas a la cabaña, allá lejos, y te encerrás y nunca más. Mi experiencia nunca ha sido esa. O sea, en ninguno de mis libros me ha sucedido que, obviamente, tengo momentos de gran concentración y gran producción, pero si yo tuviera que definir todos los procesos, siempre son muy acompañados. Desde el momento en que si escribís no ficción tenés que hacer un montón de entrevistas, tenés que trabajar una relación con las personas, tu proceso de investigación siempre lleva más de digamos, un encuentro, una charla, un café, digamos, siempre estás tratando de extraer más de esos personajes que o están vivos o conocían a los personajes de los que tú estás hablando. Y en la ficción me ha sucedido, en la novela que tengo, que que para mí fue tan fundamental estar acompañada de gente que me leyera. Sobre todo, para mí era muy importante la retroalimentación. Era un grupo que todos estábamos escribiendo novela, entonces estaba buenísimo porque todos más o menos pisteábamos de la novela de los demás y nos comentábamos y nos apoyábamos, pero también habíamos generado una cierta confianza muy linda, un muy lindo grupo, en donde también éramos capaces de decirnos: "Che, me parece que este nombre no funciona, me parece que esto no funciona". Entonces, la compañía en la creación es
tal cual como lo dijiste, como te libera de un peso y también te hace, contrario a lo que algunos pueden pensar, que es que, bueno, está, pero ahí te has sugestionado a lo que te comenten los demás. Yo diría que no, porque te volvés tan apasionado de tu propio proyecto que entendés, o sea, tenés que dejar el ego a un lado, claro está, y entender de dónde y de quién viene cada uno de esos comentarios, tomar lo que te sirve y defender lo que tú estás convencido que es de tu obra, que es de tu proyecto, ¿verdad? Entonces, te alimentan también un sentido muy crítico sobre ti mismo, sobre tu trabajo, pero yo aliento siempre a por lo menos tener una etapa donde escribís acompañada. Por ejemplo, ahora estamos terminando un libro, en una de las mentorías que doy, y Lu llegó con su borrador, digamos, del libro, escribió sola meses, quizás años. Y al final lo que hicimos fue co-crear, acompañarnos en hacernos preguntas sobre todo, porque a veces uno ya lleva tanto tiempo con su proyecto que le cuesta ver en perspectiva las preguntas que hay que hacerse para elevar ese texto. Quizás ya esté bien, pero lo que te hace la compañía es que te eleva, que te empuja. ¿Viste? A mí me gusta esa idea de, no de corregir como acá esto sí me gusta, no me gusta, sí, tengo como hacer preguntas, ¿por qué esto? Me da la Te impresión que ayuda a ver fuera de la caja. sí, sí, y te hace buscar para mí a la persona más honesta detrás de ti como creador, ¿no? Porque si es con alguien que tú tienes confianza, que generas un vínculo, esa persona es capaz de como leer a través tuyo cuando lee tu obra, ¿no? Entonces es como que te dices, bueno, para, ¿por qué no me estás contando esto? Que hay algo que todavía no me cierra, hay algo que te está dando miedo contar. Entonces está, te pone un espejo un poco de esa persona enfrente, ese lector, ese acompañante literario también a veces, o ese mentor, te pone en ese espejo de evaluar tipo, todas las intenciones por las que tú te sentaste a escribir esto. ¿Están ahí? Quizás la respuesta es sí, pero si la respuesta es no, tenés un espacio para trabajar y eso siempre está bueno. Completamente de acuerdo. Y fíjate que tampoco hace falta, insisto, yo siempre lo digo, no hace falta contratar un mentor o un coach literario para esto. Yo recuerdo que la primera novela, bueno, la primera serie, porque eran 3, la serie a bordo las escribí yo sola, ahí en plan, loba solitaria, em, un poco indagando en mi feminidad y un poco, pues, yo a mi aire. Así es la peor, serie con diferencia y mi peor obra con diferencia. A partir del siguiente, del cuarto libro, ya empecé a trabajar con mis lectoras cero. Entonces, yo ya no escribía sola, yo ya escribía con, mis lectoras. Ellas iban leyendo, eran como lectoras beta, superfieles, pues bueno, por supuesto, teníamos un contrato de confidencialidad y todo esto, Ah, porque si no, claro, claro, te sí, no se sabe. Exacto, nunca se sabe. De hecho, nunca, em, podemos confiar a ciegas nuestra obra. Y bueno, a partir de ahí, pues me di cuenta del valor que tenía crear, porque me daba un feedback, o sea, yo les hacía preguntas y ellas creían que a lo mejor la obra iba a ir por otro lado y eso me ayudaba como a crear giros, a desafiarme a mí misma y decir, pues ahora no va a ir por ahí la obra. Eh, retarme, eso me ayudó. Y ya, bueno, la guinda del pastel vino cuando publiqué mi primera obra con Penguin Random House y empecé a trabajar con un equipo de profesionales, bueno, ahí ya pues editores, correctores, bueno, empecé a ver todo lo que yo he aprendido, que he aprendido muchísimo, además de todas las formaciones que he hecho sobre el proceso creativo. Y lógicamente no tiene nada que ver crear un proyecto tú sola que acompañada, pero nada que ver, o sea, la obra siempre va a salir perdiendo, siempre, y esto es un hecho que yo misma he visto. Por eso también, fíjate, porque no todo el mundo se puede permitir un acompañamiento personalizado, una mentoría o un coach literario. Por eso cuando yo lanzo, Premium aquí en Substack, siempre tenía como esa intención, ¿no? De crear como una comunidad que en la que se pudiera compartir, pero luego me he dado cuenta que hay como ciertas limitaciones en la plataforma y que, bueno, pues eso no ha surgido. Después de un año, yo entré en Premium en noviembre de 2024. Empecé casi con cero, porque yo venía, pues, de la ficción, creo que tenía como 2000 y pico de suscriptores. En un año he llegado a tener, 10.000 suscriptores
Y, me claro, me he dado cuenta que eso no se ha traducido, que está muy bien, yo estoy feliz, agradecida de todo, pero eso no se ha traducido en lo que yo quería, ¿no? Que era una mm, comunidad mm, real, donde mm, tú puedas crear acompañada, donde tú puedas sentir la motivación del resto de personas, de mujeres que también son creadoras, que son emprendedoras, que están en tu mismo camino, que haya una mm, accountability, es decir, alguien sí, a que rendir cuentas. Eso aquí en SAFSA no se ve. Entonces, mm, cuando yo, ahora en enero me planifico el año, bueno, yo ya llevaba trabajando en esto, decido cambiar Premium, ¿no? Antes, Premium eran 19 € al mes, ahora ha subido a 47 € al mes, porque he creado, el acceso al campus, ¿no? El campus es ese ahí, ecosistema, es un campus donde tú vas a compartir, tu proyecto y tu proceso con mujeres que están en tu mismo camino, con independencia del nivel en el que esté. Y ahí está la clave del éxito que está teniendo este espacio, porque tú estás compartiendo espacio con personas que invierten miles y miles de euros en su crecimiento, personas que han pasado por mi mentoría privada, por la escuela, por el club, que es mi programa estrella, es un programa premium al que no se puede acceder, no está a la venta, es mm, solo por invitación y únicamente algunas de las clientas con las que yo he trabajado, si cumplen un perfil muy determinado, que factura muchísimo dinero, y tú vas a compartir ese espacio por, esa cantidad irrisoria. Hoy hemos tenido, por ejemplo, la mentoría estratégica grupal, una mentoría estratégica grupal que dura 1 hora, compartida conmigo, o sea, alquilar mi mente una ya, hora, ya solo por eso ya compensa la inversión, pero es que luego estás un mes acompañada con esa motivación del resto, donde tú puedes plantear tus dudas en la comunidad y la comunidad te responde. Hay mm, dudas, la gente pone, pues, yo qué sé, ideas de personaje, títulos, todo. Los logros, comparten logros, porque claro, también motiva claro, compartir tus logros. El sí, agradecimiento está comprobado que tiene un impacto directo en nuestro cerebro, mm, sí, agradecer los logros que tenemos. Y, sí, por supuesto, estar en un lugar como este, ¿no? Con una comunidad acompañada, te permite también, ser consciente de que tus miedos, de que todos esos bloqueos que todas tenemos, no son mm, solo tuyos, son de todas. claro. Totalmente. Creo que hay algo, ahora que estabas mencionando, diciendo, bueno, capaz en Substack a veces no se logra eso, pero en este otro tipo de espacio sí. Y creo que quizás la diferencia es que la escritura, como dejamos tanto de nuestra alma, este tipo de tanto de nuestras historias viene de quién somos, de lo que vivimos, muchas veces son cosas dolorosas, muchas veces. Entonces, lo que necesita también es espacio con mucha intimidad y confianza, ¿no? Creo que eso es lo que logra los mejores resultados también, es que tú sos capaz de contar con la verdad, ¿no? De exponer con verdad, sabiendo también que del otro lado, venga lo que venga, viene también como con mucho aire de compasión. Creo que a veces pensamos en estos procesos creativos, no, bueno, que lo rechacen y no como que está súper romantizado el hecho de que te rechacen y no sé qué, y bancate todas las malas. Pero yo estoy contigo que realmente creo que también se puede alimentar un divino proceso, las ideas pueden avanzar, los libros pueden llegar a su mejor destino, con un acompañamiento de este tipo, ¿no? Con este lugar como de acogida que necesitan algunas historias. Creo que no todas las historias son para tipo, los grandes lugares abiertos, hay historias muy íntimas. Yo trabajo mucho con la autoficción, con no ficción, con muchas cosas que vienen historias personales realmente duras, difíciles, gente que realmente se pone a escribir sus libros porque bueno, lo tienen que sacar un poco alguna cosa de su sistema, em, mucha catarsis. Entonces, la intimidad, la cercanía, la promoción, eso para ese tipo de proyectos, sobre todo, me parece que es fundamental. Estoy completamente de acuerdo. Y esto al final, ya te digo, no pasa por, hacerlo a tu aire o hacerlo, ¿cómo diríamos? Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? No me quiero repetir, pero como un lobo solitario, ¿no? Sí, Es verdad que, en Safsa, pues tú no puedes compartir tus textos, no puedes
es diferente, ¿sí? Em y no es una crítica hacia la plataforma, ni mucho menos. Al No, final, la herramienta perfecta o la plataforma perfecta no existe, cada una va a tener cosas que te encajen y cosas que no. Pero es cierto que no se presta a ese acompañamiento, ¿no? A ese trabajo en grupo, a esa confianza, ¿no? Por eso, al final, bueno, el campus, yo lo llamo mi templo para creadoras y emprendedoras, porque es un templo realmente. Es un no, estado en el que yo me desnudo también, yo también soy parte de este templo, no soy solo una mentora que está ahí, sino soy una más, soy una compañera claro, más y me gusta, me encanta leer los comentarios, me encanta ver las dudas que pone la gente, los logros y cómo así se construye, porque cuando yo empecé, esto no existía, o sea, esto era impensable. Tener la posibilidad de crear ahora desde un entorno así, acompañada, es que claro. eso para mí tiene un valor incalculable, la verdad. Incalculable. Mira, y sin querer queriendo estamos hablando de nuevo de uno de los temas que teníamos pensados, que era esos miedos buenos y esos miedos como que te frenan. Y creo que en realidad más que hablar de ese miedo, lo que estamos dando es como la solución. Porque los miedos, yo siempre les digo, como tú tienes que pensar que lo que vos querés estás atravesando ese miedo. O sea, no es una cuestión de cómo esquivo esto, cómo le paso por el costado esta emoción, cómo es sentarse un segundo de repente a vivirla. Entonces, si uno tiene esa compañía, si uno tiene ese respaldo, y como decís tú, a veces esa comunidad nunca es de este lado, uno como mentor o como lo que fuera, no se pone en la posición de tengo todo resuelto. Todo lo contrario, o sea, a veces uno va ahí y se da cuenta de cosas que venía cargando que quizás no estábamos pudiendo nombrar o no estábamos pudiendo enfrentar, y sin embargo, al crear esa comunidad, escuchando de ahí, decís, ay, wow, gracias a este intercambio que pudimos generar en este espacio tan lindo, es que pude ponerle el dedo a lo que me está frenando en este proyecto, en este momento. Ese miedo que pensé que quizás tenía superado y en el fondo no. Em, y lo que viene con esos miedos es que te empuja, o sea, te empuja a superarlo. Yo, de verdad, a veces me río porque en las mentorías siempre tenemos una llamada de cierre y charlamos y tal, y a veces estoy en la pantalla diciéndole: "Tú tenés que creer en ti, ¿cómo vamos a hacer?", ¿no? Porque uno como que comparte ese miedo y se diluye, ¿no? Eso es lo que crea para mí las co-creaciones, las comunidades de creativos, que es de las cosas más lindas que podemos tener. Bueno, aquí tengo que hacer un apunte y discrepar contigo. ¿Por qué? Sí, porque has dicho una cosa que mis neuronas estaban así como porque como mentora, yo me controlo mucho, es decir, yo entiendo esa sensación de querer decirle a la persona: "Tienes que creer en ti, porque tienes que superar el miedo, porque no sé qué, y tienes que", claro, pero eso, la persona lo percibe como una presión. Al final, yo he aprendido con la experiencia a no ser, coach en esa llamada, en esa sesión de exploración, además que en mi caso las cobro, son 100 euros, es decir, ya antes de pagar el programa ya tienes que pagar para saber si puedes entrar o no, ¿verdad? Hay promociones, a veces, las saco esas sesiones de exploración cuando hacemos lanzamiento sin coste, ¿sí? Pero siempre todo el mundo, de hecho hay varias, personas que por lo que sea, han tenido 2 sesiones, en la primera no, la segunda la han tenido que pagar. Y, Ujú. me controlo mucho porque al final la decisión tiene que ser de la persona. Y una de las herramientas de venta, ¿no? Esto ya es más de psicología de venta, es, precisamente esa, es, mira, yo no estoy aquí para venderte, yo estoy aquí para ver si tu proyecto encaja y si tú tienes un miedo, es cosa tuya. ¿Qué vas a hacer con el miedo? ¿Te vas a quedar paralizada? Porque los resultados que tienes ahora son los que vas a seguir teniendo. Entonces está en ti, Sí. ¿quieres cambiar los resultados o quieres seguir como hasta ahora? Y fíjate que el Mm, miedo, por mucho que tú le digas a alguien, mira que es por aquí, que es que el miedo es algo que es irracional por naturaleza. Y la mente, hay 2 cosas que no soporta, o sea, el cerebro humano hay 2 cosas que no soporta. Una
es la incertidumbre, no soporta la incertidumbre. Ujú, Y ujú, el miedo detrás de esa incertidumbre es lo que va a llevar a la persona a la parálisis. Entonces, esto relacionado un poco con la comunidad, aquí el trabajo ya no lo hace la mentora, lo hace la propia comunidad, porque ujú. cuando tú ves que tus miedos son los miedos de todas, porque todas tenemos miedos, Sí, cada una en su sí. punto, tú misma llegas a la conclusión de qué pasos tienes que dar. Y no hay nada más fuerte, porque a mí me pueden decir, hace 10 años, me pueden venir los mejores mentores y decirme, mira, es por aquí, tienes que hacer esto, que yo no lo voy a hacer hasta que yo no lo vea, porque el ser humano Absolutamente. tiene que verlo. Entonces, estar en un entorno así al final también te motiva, te impulsa y te lleva a darte cuenta de cuáles son esos bloqueos que te están Ujú, limitando, que te están frenando, que te mantienen estancada, que te drenan ujú, la energía, porque al final son tus miedos, pero son los miedos de toda. Y lo mejor, y ujú, con esto ya te cedo la palabra, es que cuando tú descubres que detrás de esos miedos, de esas sombras que tú consideras que son ujú, tus peores sombras, mm, está tu luz, ahí es cuando la cosa cambia, porque tan grande como es tu sombra, así de grande es tu luz. ujú. Me encanta la frase. A mí me pasa mucho, nosotros íbamos a hablar de también de marca personal, entonces estoy viendo y conectando, ¿no? Que me parece que es lo lindo de la charla. Mm, y a mí me costó pila, años, como amigarme con la idea de la marca personal en el sentido de como más transparente, como más honesto, como esa idea de que, bueno, un poco es esa exposición, o tipo, es mi vida la que va narrando como la historia que yo voy contando. Y en realidad lo estaba haciendo sin querer queriendo, pero la cuestión es que mi forma como de acompañar, y creo que es lo que le encanta a las chicas, es que soy yo, no soy realmente yo, y creo no, estoy del 100% de las compañías que he hecho, nos volvemos muy cercanas. Por eso también siempre hago un encuentro anterior a ver si tenemos química, si podemos trabajar juntas. Me ha pasado de que vinieran y decir, me parece no soy el match para ti. O sea, para mí realmente esa, digamos, evolución genuina que hay entre el vínculo de crear entre alguien que viene a crear conmigo o también tiene que venir, ser muy recíproco, como que, dale, queremos juntas, para mí es como crear juntas, no es que vengo. Entonces, cuando vienen con esos miedos, ya tenemos un vínculo que es distinto, que es para mí, que no es crear desde el yo te digo, sino del yo te doy la mano. O sea, para mí ese es eso es como yo lo pienso, y a veces viene y me dice: "Pero María, es que en el fondo yo quiero no sé qué", y entonces acá por lo tanto, es de repente no somos el match, porque para mí es importante que nosotros creemos desde este vínculo, de esta ¿no? Como de esta cosa muy genuina de quiénes somos las 2 y yo quiero, sí, quiero que el día que empiecen a sentir esos miedos, que empiezan a temblarles las piernas, que empiezan a sentir, digo, porque hice todo esto, muchas de las que vienen tienen otras profesiones, no son creativas que decís, bueno, vienen haciendo una carrera creativa, muchas son ingenieras, muchas son agrónomas, muchas son abogadas, muchas vienen de otros espacios y en determinado momento de sus vidas como les surgió como esta idea o conectaron, mejor dicho, como con su propósito, y dijeron: "Les voy a dar una oportunidad a esto". Entonces, los miedos que a ella le vienen son muy reales, de como para una falta de, diríamos, entrenamiento de de creer que son capaces, de creer que tienen una creativa adentro, de creer que al mundo esto le importa, que esto le aporta desde un sentido muy humano a lo que las personas que las lean puede ser. Entonces, para mí sí es súper importante que en ese vínculo que nosotras generamos y en esa charla que nosotras damos, apoyarlas desde el punto de vista de compartamos este miedo, hagámoslo más liviano. Y, y yo creo, me meto en proyectos en los que creo profundamente, o sea, em, la comunidad no es gigante, es como es muy unida, o sea, muy unida, muy unida. Las que hacemos grupal
se vuelven como esta, o sea, lloran juntas, o sea, realmente es una cosa muy catártica. Y, y tenemos ese vínculo en el que yo siento que a la distancia igual, pues sí uno necesita que le digan, mira, esto está, trabajamos como locas, está, esta historia, cuando vea el mundo, lo va a hacer un mejor lugar. Ujú, Y yo quiero transmitirles esa visión como lectora, como mía, como compañera, como persona que trabaja con ellas meses. Quiero que ellas como que conecten como con la humanidad del momento, que es como tú decís, ese miedo al final es como racional, por naturaleza, ese miedo es... Y a mí me ha servido muchas veces cuando tuve miedo a publicar algo que yo se lo digo a mi madre, o a mi hermano, o a mi pareja, o a mis amigos, digo, quiero que me digan honestamente qué pasa, porque yo estoy sintiendo como mucha ansiedad de contar esto. Si han leído alguna de mis relatos, podrán ver que expongo mucho de las vivencias que han sido duras para mí, de los desafíos que han sido difíciles para mí, les pongo el nombre, les pongo el apellido y no tengo pudor. Y a veces no es tan fácil hacer eso. Y a mí sí me sirvió que me dijeran como, mira, esto va a ser duro, pues entiendo que haya sido duro escribirlo, entiendo que sea difícil para ti, pero creen que tiene que estar en otro lugar más vivo. Entonces, por eso yo transmito eso cuando veo que realmente hay un momento en que ellas, como más que la figura que yo puedo representar, tipo, puedo aportarles de mi visión humana, ¿entendés? ujú. Pero bueno, a ver, también depende mucho de como del approach de uno, pero también de cómo se va generando el vínculo. El vínculo también o te lo permite o no te lo permite. Como yo siempre digo, hay amigos que son tus amigos del alma, con los que hablas tal cosa, no sé qué, y hay amigos que son amigos con los que vas a cenar, y hay amigos que son los que solo querés ir al supermercado. O sea, hay amigos para distintas cosas. Bueno, un poco así también es, ¿no? Y depende de eso, como del vínculo y al final cuánto hayas creado en conjunto Claro, y todo. diferente es dentro del proceso, es decir, dentro del proceso me encaja perfectamente y y claro, y va en coherencia, ¿no? Con lo que estás Claro, diciendo. Yo me refería más, o lo había interpretado más como en un primer contacto, ¿no? En un primer contacto yo intento, porque al final eso es marca personal también. Es claro, decir, mira, claro. esta es, mi pequeña boutique, ¿no? Esta es mi pequeña boutique. Tal A mí cual. me encanta verlo así. Esta es mi pequeña boutique y si tú quieres entrar a esta boutique, formar parte de esta comunidad exclusiva y trabajar conmigo, bueno, pues vamos a ver qué tienes, ¿no? Vamos a ver primero si nuestras energías, como tú bien dices, cuadran, pero yo aquí ni te voy a motivar ni nada, aunque yo crea en tu proyecto, Ujú, porque eso es marca personal. Al final es ujú. que la marca personal es todo. Es tu Exacto, tal historia, cual. es lo que vendes, es, cómo actúas, ¿no? Cómo, qué intereses tienes, qué te atrae, qué hobbies te atrae. Es que es un poco todo, ¿no? Es cómo te percibe la gente. Entonces, si yo, imagínate, yo, que me pongo en una primera sesión y me pongo a animar a la potencial clienta. No, que tú puedes, que tal, que Bueno, claro, ¿cómo se me percibe como marca? Igual sí, se me percibe sí, como una animadora, y es que yo no soy animadora de nadie. Yo soy absolutamente. mentora y coach, y estoy aquí para guiarte en el proceso. ¿Tú estás Ujú, dispuesta a trabajar? Esto no es un show. Yo no te voy a motivar. Yo no voy a estar aquí como si fuera una animadora de un partido de estos. No, yo ujú. estoy aquí para guiarte. Y por No, es que lo supuesto, importante es eso yo siempre les digo, esto se escribe en la medida que tú escribas. exacto. A Mira, mí me gusta verlo como que llegan, perdidas en un bosque y yo les voy a dar como las voy a guiar a vista de pájaro, esto que hablábamos antes al inicio, ¿no? De salir de la caja y poder dar una visión global a vista de pájaro de la situación, del proyecto, de dónde estás y a qué punto quieres ir. Yo sí. con esa visión, pues, te puedo guiar, entonces, pero, si tú entras esperando a que yo te anime o a que te compre tus excusas baratas y malas que te estás creyendo desde hace no sé cuántos años y que te mantienen estancada en el punto en el que
estás, pues no, este no es el lugar. Entonces, Pero a eso me refería más hay me algo que refería está muy claro para mí en estos procesos y que requieren un montón de disciplina. Yo creo que a veces nos salteamos esa idea, ¿no? Y dices, no, bueno, pero es que entonces yo voy, creo. Realmente la escritura, sobre todo, o sea, en muchos aspectos creativos, pero voy a hablar de la escritura en lo que yo más sé, es que necesita una cantidad de disciplina que yo creo que mucha gente no llega consciente al proceso de que tiene que tener. Realmente mucha constancia, mucha disciplina. A escribir se aprende escribiendo, y escribiendo mucho, y leyendo mucho. Y eso requiere, escribiendo más que leyendo. y sí, y sí, y sí, 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 son, sí, a mi primo, ¿viste? Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo es como si a mí me leer para mí es como que me estuviera regando mi escritura, porque no sé cómo decirlo, físicamente es como que si me pongo a galopar, es como que mi alma se pone a galopar. Quizás es porque digo: "Ay, todo esto escrito está buenísimo, muy lindo, tipo, quiero producir", ¿no? Como que no sé qué genera así en mi proceso creativo, entonces para mí es como muy vital, escribir mientras leo, o sea, mientras mantengo como este hábito de lectura, a mí personalmente me ayuda un montón. Em, pero bueno, eso es tan importante también eso, decir, y estoy de acuerdo contigo, mira, yo no es que estoy acá escribiendo, tipo, la disciplina la tiene que tener uno y está buenísimo cuando uno llega a estos momentos, a estos encuentros, o cuando uno está buscando esa compañía de la que hablamos para crear, como saber que uno está en ese estado mental y que tiene que estar en ese estado mental y que nada, uno se ayuda a sí mismo un poco también. Em, sí, 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 pasa, ¿no? Pasa de todo. A ver, ¿qué nos teníamos que ver? Bueno, la marca Bueno, nos personal. quedaba nos quedaba hablar un poquito, pero ya es que, claro, nos hemos emocionado y se nos ha ido el tiempo. Así Sí. que, nada, yo simplemente comentar ya para cerrar, que me ha encantado esta charla contigo, María, y es que se me ha pasado en nada, o sea, es que, siento que que he quedado con tantas cosas. Bueno, nada, simplemente decir que, para cerrar con eso de la marca personal, que justo ayer leí en Sapsa una nota que decía, no, es que yo quiero, voy a publicar con editorial, eso de la marca personal no va para mí. Bueno, la marca personal lo es todo y la marca personal es lo que compran las editoriales. Me gustaría saber, no le pregunté a esta persona con qué sello editorial va a firmar, pero ya te digo yo que no es ninguno de los grandes sellos ni comerciales del grupo Penguin ni del grupo Planeta. Eso es un hecho, porque Ujú. los sellos más comerciales compran no solo la obra, sino también la marca personal. Cada vez Entonces, más. Esto es una realidad que estás contando que me parece súper interesante que la gente se amigue y que sepa. El mundo editorial está cambiando, creo que más que lo que venía muy tradicional y creo que ahora está atravesando esta cosa. Y sí, realmente, la verdad es que estoy de acuerdo contigo 100% en que cada vez más es importante que uno como autor, ¿no? Y como creador tenga esa transparencia, ¿no? Y se muestre, es trabajar absolutamente. trabajar tu mensaje, tu todo, o sea, tu mensaje, cómo te comunicas, los valores que quieres transmitir como marca, porque una cosa son los valores que tú transmitas en tus libros y en tus Mm, obras, y otras los que tú transmitas con tu marca, es que son cosas completamente distintas. El mm, discurso, la narración, y mucha gente piensa que, una marca es el branding, los colores, la tipografía, cosas así como que vemos, ¿no? Que se pueden apreciar a simple vista cuando la marca personal es algo mucho más potente, es algo mucho más, intrínseco, es algo casi intangible, fíjate. sí, mirá qué Entonces, curioso lo que contás, y voy a decir quizás de esta anécdota, porque me parece que la resume y está muy bien, que es que, no sé, yo llevaba mucho tiempo viendo cosas de esta determinada autora, se llama Mariana Enríquez, es argentina, y
primero me atrajo de ella misma. O sea, si tú ves a ella, su mente brillante, yo la veía en entrevistas, sin haberla leído nunca, sin haber leído ninguna de sus obras. La veía en las entrevistas y me atraía, y quién es ella, y cómo se exponía, y con quiénes hablaba, y con quiénes no. Y su mente como tan filosófica, ¿no? Ella, su marca personal, como venimos diciendo. Y de ahí fue que dije, yo tengo que leer a esta mujer, ya, ya, tipo, ya, ¿no? Como esa atracción. Y me fui a la librería no porque el título hubiera ganado el premio, no porque la tapa hubiera estado genial, no porque venía de tal sello, como decís tú, o no como, sino por ella, porque es que ahora tenemos tanto acceso a estos autores y tanto acceso a ver a las personas por quienes son, que como decís tú, eso traduce directamente, digamos, a después, ¿no? A lo que es la obra en sí. Y cuando me di cuenta que yo fui corriendo y dije, quiero algo de Mariana Enríquez, ¿no? Ya, la quiero ya. Y me di cuenta, wow, como que en general mi proceso de lectura es distinto. En general es alguien que me recomienda el libro o veo que puede ser interesante por la obra. Y no me había pasado todavía como ese interés como tan, em, no sé, esa conexión tan profunda con la autora para irme a su obra, ¿no? Sin que viniera de gente que me hablara de ella ni siquiera, sino como yo la percibía, como decís tú. Qué fuerte, qué fuerte. Y te puedo preguntar, ¿cómo era el entorno de esta autora? ¿Se percibía ordenado o desordenado? Yo creo que debe tener una de las mentes más brillantes de Sudamérica en este momento, una persona muy intelectual, muy muy clara, muy filosa, sin miedo, como muy potente, o sea, me atrajo su seguridad, casi te Ujú. diría, de, ¡guau! Fíjate, eso O sea, es marca personal, es cómo transmites tus valores, cómo das tu opinión, cómo porque claro, mentes, magistrales, bueno, ¿qué son, no? Porque todas podríamos tener esas mentes. La cosa es, ¿lo estamos trasladando, lo estamos transmitiendo a nuestra audiencia? ¿Estamos haciendo algo para gestionar nuestra marca personal o se gestiona sola? Es decir, la gente opina lo que opina, donde tú no tienes control. ¿Has tomado el control de tu marca? Son un poco las preguntas que dejo aquí a la sí, audiencia que nos ha acompañado hoy y a todas aquellas que vean esta grabación, la grabación de este Mastermind en abierto. María, me ha encantado compartir esta tarde igual, contigo, ha sido igual. un placer, se me ha pasado el tiempo volando y, y bueno, invito a todas las personas que se han unido más tarde a que vean la grabación desde el inicio. Estará en mi perfil y también en el tuyo, por supuesto. Y en mi perfil podrán encontrar más masterminds en abierto como este, donde ya ves que yo no me reservo nada, yo lo entrego todo lo que el tiempo me lo permite y es un contenido que es completamente gratuito, sin coste para las suscriptoras de Escrito Universo. Así que por mi parte, María, nada más que añadir y un placer estar aquí Un contigo hoy. placer total, solo decirte que es un honor para mí que me hayas escrito, que me hayas llamado. Tengo una admiración absoluta por la carrera que has hecho, por lo que has conseguido, por esa comunidad espectacular. Y realmente mucha admiración y te agradezco mucho, mucho, mucho este espacio. Espero que todos lo hayan disfrutado. Muchas gracias, María. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.